y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, hermanos. La necesidad de un pastor. Hace algunos días hablábamos acerca de la naturaleza de las cosas. La naturaleza de las cosas es un término que se usa en todos los campos, y este término que se ocupa nos da como la idea de los fines, la misión, los requerimientos que se necesitan del fabricante. Habitualmente, usted ve, por ejemplo, en los animales, usted ve, cada uno de los animales tiene una naturaleza. Si hablamos de la naturaleza del escorpión, su naturaleza es picar. Si hablamos acerca de la naturaleza del león, tendrá su naturaleza. Y cada uno de los animales que el Señor hizo tienen una naturaleza, un fin. Y ese fin se traduce en sus conductas. Ese fin se traduce en cómo caminan, cómo actúan. Ahora, también vemos en la Biblia que Satanás, la misma Biblia habla acerca de su naturaleza. Y dice que el enemigo de la humanidad, su naturaleza, dice, es hurtar, matar y destruir. Ahora, cuando vemos que en cada campo, cada una de las cosas tiene una naturaleza, ¿y eso para qué nos sirve? Incluso cuando se hace una ley, también no se la ponen en los artículos iniciales, sino que se la ponen en los prólogos, y ahí dice que cuál fue el objetivo de esa ley. Esta ley se hizo por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Y entonces muchas personas y muchos abogados muchas veces lo que hacen es invocar esa naturaleza de esa ley. Ahora, todas las cosas tienen una naturaleza. ¿Y eso en qué nos ayuda? Eso en lo que nos ayuda es que nos ayuda a entender nuestras conductas. Nos ayuda a entender muy claramente por qué fracasamos. Muy claramente nos ayuda a entender por qué cometemos ciertos errores repetidamente. Nos ayuda a entender de que hay cosas que no son alcanzables para ciertos animales y para ciertas naturalezas. Se lo explico de una forma más clara. Por ejemplo, un ave, su naturaleza es volar. Pero si usted le pide a un ave que vuele, él vuela porque es su naturaleza. Pero si usted le pide a un ser humano que vuele, no puede volar. Primeramente porque no es su naturaleza, no tiene alas, y aunque quiera, nunca va a poder volar, porque su naturaleza lo podrá hacer con un motor,
lo podrá hacer con una ayuda, pero su naturaleza no está diseñada para que vuele. Entonces, todo esto nos contribuye para poder entender qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer. Ahora, dentro de la naturaleza del ser humano está de que tenga un pastor. Entonces, cuando se analiza el ser humano, no le estoy hablando del cristiano, sino que le estoy hablando del ser humano. Entonces, su naturaleza es una naturaleza que está diseñada para que tenga un pastor. No me estoy refiriendo específicamente en esta ocasión a un pastor espiritual, sino que me estoy refiriendo específicamente a un pastor como una persona que lo guíe. Ahora, ese ser humano está diseñado para, dentro de su naturaleza, como el ave está diseñada para volar, ese ser humano está diseñado para que tenga un pastor, una persona que lo guíe. Ahora, ¿por qué razón? La razón es porque así está diseñada su naturaleza. Ahora, cuando puntualizamos en el ser humano, encontramos que esa naturaleza muchas veces va en contra de nuestros principios, va en contra de ese ser humano. El ser humano por naturaleza se rehúsa a ese fin, se rehúsa con sus conductas a esa idea. Y es ahí en donde el ser humano empieza a rehusarse con sus conductas. Y por esa razón es que usted ve que desde que nacemos empezamos a rehusarnos a esa naturaleza. El niño que está pequeño no le gusta que le den órdenes. El niño que va creciendo no le gusta que lo instruyan. El niño que va creciendo le gusta hacer su voluntad. Y desde ese inicio nuestras conductas se empiezan a manifestar que estamos en contra de nuestra misma naturaleza. Esa naturaleza de tener un pastor, esa naturaleza de tener una guía. Ahora, si el mismo ser humano está diseñado para ser guiado, entonces sería, de parte del ser humano, sería torpe el no dejarse guiar. Ahora, muchas veces este rechazo a esta naturaleza es por una razón. Y una de las razones muy fuertes es que, como todos los seres humanos nos vemos seres humanos, entonces por esa razón el ser humano toma la opción y rechaza esa naturaleza. Se lo voy a poner así, para que usted y yo lo entendamos. Habitualmente no nos dejamos instruir por otro ser humano. Yo creo que fuera más fácil si hubiera un extraterrestre en la Tierra, creo que fuera más fácil para que un ser humano se dejara guiar. Pero como la situación es que el ser humano se tiene que dejar guiar del mismo ser humano. Entonces uno dice como que no pega esto, como que esto no es viable. Entonces muchas veces eso lo encontramos dentro de las mismas familias, eso mismo lo encontramos en la Biblia, eso mismo lo encontramos que usted recordará el caso de José en la Biblia, que el hecho que José le manifestara algunas ideas a sus hermanos, eso llevó hacia el odio de él, a tal grado que llevó a que lo mataran, que lo metieran a una cisterna, literalmente lo mataron. Ahí fue que Dios hizo el milagro y no había agua ahí. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Lo que le quiero decir es que el ser humano se rehúsa, reniega a dejarse guiar por otro ser humano. Fuera más fácil que un león hablara y nos guiara y le hiciéramos caso, pero otro ser humano no. Y entonces por eso es que usted ve
que dentro de los empleos es tan difícil tener un jefe? Todos los que están bajo cargo de un jefe, el jefe es el enemigo. Ahí usted puede ver cómo se manifiesta nuestra conducta en contra de nuestra naturaleza. No solamente ahí, sino que cuando hay un dueño de una empresa, todos los que están subordinados hacia esa autoridad, todos hablan en contra del dueño de la empresa. Y el malestar es que él es el dueño de la empresa. El malestar que otro mismo ser humano tiene ciertas capacidades que yo no tengo. El malestar es: ¿por qué me va a mandar a este? Si este vive en la misma colonia mía, si este usa el mismo carro mío. Y por eso muchas veces nos dejamos guiar por ciertos empresarios porque los vemos en avión, porque los vemos en yates, porque los vemos con cierto nivel diferente al nuestro, y entonces por esa razón es que nosotros cedemos nuestra voluntad a guiarnos por estos grandes empresarios, porque los vemos arriba y no los vemos igual. Pero que alguien de la misma colonia nos guíe, lo rechazamos. Cuando la naturaleza no debería de ser así como le estoy diciendo, sino que la naturaleza del ser humano está compuesta para tener un pastor, está compuesta para tener un guía, está compuesta para que se deje guiar. Entonces no debería de ser de que uno se debe de dejar guiar porque alguien tiene un yate, porque alguien es más grande, porque alguien tiene más recursos económicos. No debería ser esa la regla. A tal grado que nosotros obedecemos ahí en donde estamos en esa empresa porque ese que está ahí es superior económicamente hablando. Esa no debería de ser la regla. La regla debería de ser de que uno tiene que entender que debemos dejarnos guiar en todos los aspectos. Porque la naturaleza del ser humano está diseñada para dejarse guiar, para ser guiados. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor esta tarde. Entonces, cuando el ser humano está en contra de esta naturaleza, y como le menciono, se va manifestando en todas nuestras conductas, y muchas veces lo hacemos por esas razones que le estoy diciendo. Porque este es el jefe, porque este es el dueño de la empresa, porque por esas razones lo hacemos. Pero literalmente no lo hacemos porque entendemos que esa es la naturaleza. Ahora, entonces el ser humano está en contra de esto y empieza sus conductas a rebelarse contra su misma naturaleza. Ahora, alguien dirá: mire, hermano, yo me creo inteligente, diría alguien. Diría otra persona: mire, hermano, yo creo que puedo, yo creo que sé, yo creo que ya tengo otro nivel. Y yo les ejemplificaba a través de un ejemplo bien sencillo cómo se manifiesta nuestra torpeza, la torpeza del ser humano. La torpeza del ser humano se manifiesta en todos los ámbitos de la vida. Por ejemplo, en el tema de la comida, por darles un ejemplo. Todos sabemos que el azúcar es causante de amputaciones, de diabetes, de hipertensión, de esto, de lo otro. Pero a pesar de que a nosotros nos pongan un pedazo de pan acá y nos pongan un poco de verduras, raramente vamos a escoger las verduras. Habitualmente vamos a escoger el azúcar, a pesar de que el azúcar es causante de que tu papá se murió de azúcar en la sangre. A pesar de que el azúcar es causante de que tu tío le volaron un pie. A pesar de que estás consciente, enterraste a tu papá, enterraste a tu mamá por diabetes, por esto, pero a pesar de todas esas consecuencias, el ser humano es tan torpe que escogemos lo negativo siempre. Entonces, si alguien se cree tan inteligente, ahí usted puede ver cómo se manifiesta la torpeza del ser humano. Si a usted le ponen un plato de verduras y un pedazo de pizza, usted va a escoger siempre vamos a escoger el pedazo de pizza, a pesar de que nos haga pedazos. Entonces, si alguien se cree inteligente, ahí usted puede ver nuestra torpeza.
Entonces alguien dirá, hermano, yo no tengo ese tipo de problemas. Yo no tengo ese tipo de problemas. Pero le podría manifestar otros ámbitos. Tal vez nuestra torpeza de ser humano no se manifiesta en esa área, pero se manifiesta en otra. Por ejemplo, al leer la Biblia dice una cosa bien clara y dice que el que presta, la persona que presta, es esclavo de su acreedor. Si usted entiende la palabra esclavo, esclavo es esclavo de su acreedor. Yo no sé si eso podría ser menos o más. Menos o más. Aquí o en el tiempo de Roma. Esclavo es esclavo hoy y antes. O sea, la palabra esclavo no ha diferenciado en nada en las culturas. Solo tiene algunas diferencias muy estéticas. Pero usted ve ahí, se manifiesta nuestra falta de guía, que la Biblia dice, ser humano ve a la hormiga, que en el tiempo de verano se prepara para el tiempo de invierno. Algo tan básico. Pero usted, a pesar de eso, el ser humano se rehúsa a ahorrar, se rehúsa a abstenerse, se rehúsa a ceder, y aunque nosotros no queramos, decimos a un crédito por X cosa. Y sencillamente porque no queremos esperar 5 años, no queremos esperar 10 años, no queremos esperar 3 años, pero es tan claro de que el que presta es esclavo de su acreedor. Pero ahí usted puede ver cómo se manifiesta la torpeza de la humanidad en su generalidad. Si no hay, como le podemos decir, no hay claves, no hay secretos ocultos en la sociedad. La única diferencia es cuando la persona se deja guiar. La única diferencia es cuando la persona tiene un pastor. Lo único que hará la diferencia es cuando la persona tiene una instrucción. Eso es toda la diferencia. Cuando la persona tiene una instrucción, entonces sus conductas, a pesar de sus intereses, van a ser diferentes. El día de ayer o el día de ahora salió una noticia en el periódico y estaba hablando que dice que el ser humano está diseñado para la cultura del placer. Póngase a pensar eso. Creo que en uno de los periódicos salió, uno de los dos, y decía, el ser humano está diseñado para la cultura del placer. Vea eso, o sea, no queremos esperar. Nadie quiere esperar. Por eso es que los microondas son tan avanzados, se venden tanto, porque nadie quiere esperar. Nadie quiere decir no puedo en este momento. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es la cultura del placer. Queremos gozar ya y pagar después. Y entonces así le puedo ir mencionando cada uno de los ambientes en donde usted que me escucha, que se cree inteligente, pero no es tan inteligente, porque ya le estoy manifestando todos los ámbitos en donde uno es torpe por naturaleza. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Ahora, el ser humano está diseñado para tener un pastor. El ser humano está diseñado, su naturaleza es para que alguien lo guíe. Ahora, yo les decía que la razón por la cual no nos dejamos guiar de otros es porque es otro ser humano. Ahora, en esto es de aclarar
Y acá en el capítulo número 23 dice que hay ciertos beneficios exclusivos para los que se dejen guiar. Pero los que se dejen guiar, dice acá, por un pastor. Pero especifica, el pastor tiene nombre. No dice, porque pastores hay muchos, pero dice acá que estos beneficios están para el que se deje guiar por este pastor que establece el capítulo número 23 del libro de Salmos. Y el pastor que lo especifica acá con nombre es Dios, es Jehová. Entonces dice, la persona que se declare incompetente, el ser humano que entienda esta realidad, que su naturaleza es de dejarse guiar, entonces, y diga, yo no puedo. Entonces, como yo no puedo, entonces voy a dejarme guiar por Dios. Voy a dejarme guiar por Jehová. Entonces, cuando esa persona, mire, por eso es que el evangelio no es obligación, es muy voluntario. Es muy voluntario. Es que la persona se da cuenta, debido a los múltiples fracasos que uno ha tenido en la vida, a los golpes que uno ha tenido en la vida, uno mismo aterriza, entra en sí y dice, yo ya me di cuenta que yo solo no puedo. Siempre escojo lo incorrecto. Siempre escojo el mal. Siempre escojo esto. Siempre escojo esto otro. Entonces el Señor, cuando esa persona, ese ser humano, se da cuenta y le entrega su pastoreo a él, entonces el Señor hace algo muy importante. Y entonces a la persona que está siendo pastoreada, el Señor hace algo. Porque yo me preguntaba, ¿cómo se manifiesta el pastoreo de Jehová en nuestra vida? ¿Cómo se manifiesta? Porque literalmente, pues sí, Jehová es mi pastor, nada me faltará, pero sigo con mis conductas escogiendo lo malo, escogiendo lo que me hace mal. Entonces, vean esto. Esto es importante. El pastoreo del Señor, cuando la persona desiste de seguir insistiendo, valga la redundancia, de seguirse golpeando, o sea, la persona entra en sí y dice, ya fracasé en un matrimonio, fracasé en otro, fracasé en los hijos, fracasé en esto, fracasé en mi economía, llegué a los 60 años sin cumplir mis metas, llegué a esto, estoy frustrado. La persona se da cuenta y entonces dice, invoca al Señor y le dice, Señor, a partir de ahora ya no voy a hacer mi voluntad, sino que voy a hacer tu voluntad. Entonces, cuando la persona reacciona con sus conductas de esa forma, entonces, ¿cómo se manifiesta el pastoreo de Dios en nuestra vida? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Lo que hace la diferencia es, diríamos así, se lo voy a ejemplificar así para que lo entendamos. Como cuando usted tiene un teléfono. Entonces, cuando usted tiene un teléfono, como que ese teléfono hoy modernamente trae doble chip. Entonces, usted ve que los teléfonos traen doble chip. Entonces, cuando el ser humano no le ha entregado el pastoreo de su vida al Señor, entonces está usando el chip normal. Ahora, ese chip normal, el chip 1, lo usan los mundanos, lo usan los amigos, lo usan muchos creyentes también. Voy a volverlo a repetir. El chip 1 lo usan los amigos, los inconversos. Y no solamente los inconversos, sino que también lo usan muchos creyentes que tienen 40 años dentro de la iglesia. El chip 1. Pero cuando ese mundano, ese amigo o ese cristiano que tiene 40 años dentro de una iglesia, dice, yo ya no aguanto esto. Ya no entiendo
¿cómo es que tengo 20 años dentro de ser seguidor de Cristo y no tengo los resultados en 20 años? Señor, yo no puedo seguir así. Entonces viene el Señor cuando ese creyente de 10, de 5, de 15, de 20, de lo que usted quiera. Porque el hecho que alguien sea seguidor de Cristo no significa que va a tener los resultados. Porque si usted lee aquí los resultados de dejarse pastorear por Dios, dice acá el versículo 1 que leíamos, dice que Él nos va a pastorear en comida. Pero dentro de las iglesias se ve una tremenda alta necesidad en el área de comida. A tal grado que muchas veces solo nos alcanza para la siguiente comida. Entonces, ¿cómo es eso que yo soy seguidor de Cristo pero no tengo para la comida? Una total incongruencia para alguien que esté dentro de una iglesia por 20 años. Y puede llegar hasta blasfemar porque dice, yo estoy en la iglesia, soy seguidor de Cristo, pero esto que dice acá, que me falta, esto que nada me va a hacer falta, esto no se cumple en mí. Entonces mucha gente dice, y mucha gente por eso que ha estado dentro de la iglesia, mucha gente que ha estado dentro de la iglesia termina atea, blasfemando de Dios y diciendo Dios no existe. Pero no es que Dios no exista, sino que simplemente esto que está acá no se cumplió nunca en su vida, en la vida de esa persona. Entonces la gente dice, no, yo me voy. Esto no tiene sentido. Me voy. Y vea todo lo que ofrece el Señor: comida, bebida, dirección, comunión, consolación, bondad, seguridad. Eso es todo lo que ofrece este versículo acá. El problema es que ya en la práctica esto no se cumple en el creyente. En el creyente que es pastor, en el creyente que tiene 30 años, en el creyente que es diácono, en el creyente que es todo esto no se cumple en muchas ocasiones en la vida del creyente. Ahora, uno no lo puede ver, solo la persona sabe cuando lo lee esto, cuando lee este Salmo 23, yo no le puedo decir esto no se cumple en su vida. Usted sabe para cuánto le alcanzan las tortillas, si le alcanza para la siguiente comida o si le alcanza para un par de años. No sé si me estoy dando a entender. Usted sabe para cuánto tiempo le alcanza la tortilla y la bebida que dice acá. O sea, esto es uno que lo lee y dice, y nada me va a faltar, pero si yo no tengo trabajo, esto otro, a mí me hace falta aquí, me hace falta esto, porque el hecho de que alguien tenga trabajo o no tenga no significa que es exitoso, sino que empieza uno a preguntarse, esto o tener dinero, eso no es sinónimo de tenerlo todo, ni de tener felicidad. Entonces uno mismo se empieza a cuestionar y dice, amén, 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 y amén, pero esto no es muy real en nuestra vida. Porque yo lo único que tengo ya es la cena de ahora. Y ya para mañana no tengo nada que comer. Y tengo 15 años en la iglesia. Entonces la gente por eso termina siendo atea dentro de la iglesia. Y esto se termina siendo ateo. Muchas veces los pastores somos culpables de eso. ¿Por qué? Porque empezamos a generar una ilusión en las personas que somos los pastores los que vamos a solucionar el problema de las personas. Y usted ve a muchos pastores regalando láminas, regalando casas, regalando esto otro. Y eso está bien, hacerlo como una responsabilidad social dentro de un presupuesto de una iglesia, pero el ayudar otro, pero jamás eso se debe de hacer con la idea de que el pastor que está en esa congregación te va a solucionar los problemas económicos, porque cuando te das cuenta que las láminas no alcanzaron para vos, lo que vas a hacer es blasfemar. Y entonces muchas veces los pastores, el pastor trata de llevarse esta gloria. Y entonces usted ve, ponen dentro de las iglesias, que está bien pues, fuentes de empleo y otro y aquí y allá. Pero está bien, pero el problema es que se genera una falsa ilusión. Y entonces la gente viene a la iglesia porque ahí van a llenar la solicitud y de ahí lo van a conectar para tal trabajo y esto otro. Pero lo que está haciendo es generar una falsa ilusión en esa oveja que llega ahí. Porque la iglesia tiene que venir la gente derrotada.
golpeada de la vida y decir, ya puse 1000 currículums allá y nadie me salió. Ya quebré en este otro negocio, me voy a bañar, me voy a vestir y voy a ir a buscar a Dios. Y entonces uno viene entrando, viene entrando y se viene a sentar, a alabar a Dios, a escuchar la palabra de Dios. Pero usted vino a buscar a Dios, no vino a buscar una feria. ¿Me estoy dando a entender? Entonces muchas veces nosotros, sin querer queriendo, también contribuimos a esto. Y el problema es que ningún pastor terrenal, ninguno le va a poder ofrecer. Todos los seres humanos le vamos a fallar. Todos le vamos a fallar en sus expectativas, en sus ilusiones, en lo que usted piensa. Todos le vamos a fallar. Entonces, esa es una realidad que usted debe de entenderla. Le vamos a fallar, los seres humanos le vamos a fallar. Pero por esa razón es que uno no tiene que alimentar de ese combustible para que la oveja empiece a creer en una persona, sino que el alimento tiene que ser que tiene que creer en Dios, que tiene que dejarse pastorear por Dios. Y entonces, a medida que las energías son direccionadas no hacia un hombre, sino hacia Dios, entonces este capítulo número 23 empieza a cumplirse en nuestra vida. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor esta tarde. Continúo con lo que había dejado pendiente. Entonces le estaba diciendo que el ser humano es como un chip que tiene 2 chips. Entonces ese ser humano, los amigos usan el chip 1 y también muchos creyentes que se congregan dentro de la iglesia. Pero cuando ese creyente que se congrega dentro de la iglesia o esa persona que se rinde y dice yo no puedo, y entrega el pastoreo a Dios, entonces yo me preguntaba cómo se manifiesta ese pastoreo de Dios en la vida de esa persona. Y eso lo encontramos en la Biblia. En la Biblia dice que hay una palabra que le llaman dominio propio. Y el dominio propio lo que significa es algo tan sencillo: pensar antes de actuar. El dominio propio lo que significa es pensar antes de actuar. Entonces la persona que le entrega el pastoreo a Dios, entonces Dios viene y lo pone en chip 2. ¿Me estoy dando a entender? Chip 2. Y en el chip 2, el Señor le da dominio propio a la persona. Entonces ese mismo creyente empieza a tener dominio propio sobre la comida, sobre las finanzas, sobre la familia, sobre lo sexual, sobre la salud. Y entonces ese mismo creyente le dicen, mira, ¿por qué no nos vemos más ratito? ¿A dónde? Por allá, por aquel parquecito. Ese mismo creyente, nadie le dice, no hagas eso. En el interior le nace un dominio propio y dice, fíjate que no puedo. No puedo por esto, soy creyente, esto, tengo familia, acá. Entonces el Señor empieza a moldear la vida. Y usted va pasando ahí por un centro comercial y ve una de esas grandes pantallas, chulada, 85, ¿cómo no quisiera yo una para acá? Hace un día la coticé, un par de días, $3,000. Dan ganas de ir a meter la tarjeta y poner la gran pantalla acá. 3,000 vale. Y me dijeron, si la saca en 24 le queda de tanto. Es que es para la obra. Démosle. Y en el interior le van a hacer a usted un dominio propio. Esto parece bonito.
24 sin intereses, pero yo no tengo trabajo. A puras penas ando aquí unos dólares para finalizar el mes. Y entonces usted se va a empezar a frenar, pero eso es el pastoreo de Dios. ¿Me estoy dando a entender? ¿Qué significa dejarse pastorear por Dios? La quiebra de mucha gente, ¿cuál ha sido? Vivían tan bien cuando vivían en Soyapango. Pero empieza un deseo, y el deseo que empieza es mucha bulla de vecino, esto, lo otro, y aquí todo lo que usted quiera. No hay agua. Y la gente, ese deseo, no hubo un dominio propio. Acá en esta iglesia yo he visto muchos ejemplos de ello. Lo llevó a endeudarse y a rematar esas propiedades en el largo plazo. ¿Por qué razón? Por algo tan sencillo. No hubo dominio propio. El que no se está dejando pastorear por Dios puede tener 20 años en una iglesia, puede tener 30 años, pero no va a tener dominio propio. El que se deja pastorear por Dios va a tener dominio propio en los momentos difíciles. Es que mire, me dan una casa fiada por allá, por allá, por allá. Está bonita. Pero el que tiene dominio propio dice, lo primero que va a pasar es que voy a dejar de venir al remanente. Lo segundo que va a pasar es que lo que ahora hago en 1 hora, lo voy a hacer en 2. Lo tercero que va a pasar es que todos mis costos se van a incrementar. Pero se la regalo, le van a decir. No, gracias, le agradezco mucho, muy amable, le agradezco mucho. Ese creyente que se está dejando pastorear por Dios va a tener dominio propio. Esa es la gran diferencia entre el creyente de 20, de 40 y el que tiene el pastoreo de Dios. Entonces en la iglesia estamos todos, pero eso no significa que nos estamos dejando pastorear por Dios. Entonces Dios a ese ser humano, usted ha visto esos teléfonos de doble chip, entonces lo pone en chip 2. En chip 2. Y ya en ese chip, ese ser humano tiene dominio propio sobre lo sexual. La mente la tenía podrida, la mente la tenía atrofiada, pero ahora ese creyente que se está dejando pastorear por Dios, en su interior hay un dominio propio. Para cuando le llama la ex y le dice, mira, este marido no me atiende, me voy con vos. Cuando le llama el otro y le dice, mira, fíjate que creo que me equivoqué con verme casado con este hombre o con esta mujer. Y entonces ese creyente del interior va a decir, va a tener un dominio propio. Chip 2. Entonces, cuando la persona empieza a tener dominio propio sobre su vida, todo empieza a cambiar. Todo. Se deja guiar por las personas. Termino esta tarde. Yo recuerdo hace algunos 15 años. Hace algunos 15 años. 15 o 20 años creo. Iban a hacer un centro comercial acá en Soyapango, el más grande.
Y hubo una compañera de la universidad. Su papá es un empresario grande en todos los supermercados. Entonces me dijo, mira George, me dijo, mi papá me dio mi herencia. Y era una herencia considerable, un promedio de unos 200,000, $250,000. Y yo he pensado hacer esto ahí en ese centro comercial. ¿Y qué has pensado? No lo habían construido todavía. Me enseñaron los planos, cuánta gente va a pasar, así, acá, 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 acá. Y esto. Y los números y los aires. Yo solo dejé hablar. Y me dijo, mira, fíjate que hay otro gran empresario, me dijo, que está aliado conmigo, que es el que me va a dar la mercadería. Y no solamente la mercadería, sino que también él va a invertir con otro poco de locales. ¿Qué pensás? Me dijo. Porque como me dijo, ¿qué pensás? Porque si no me dice, ¿qué pensás? Yo no le hubiera dicho nada. Mira, yo pienso esto y esto y esto. Para no cansarle, en una ocasión, años después, me la encuentro y me dice, ¿qué pasó? George, me dijo, si estoy vivo es de milagro, me dijo, 2 intentos de suicidio. Perdí los $250,000, no solamente eso, sino que tenía 4 locales de 2,500 cada uno. No solamente eso, sino que en el día vendía $70. Yo me le quedé viendo y dije, no dije nada. Yo no soy de la idea de que le voy a echar, te lo dije. Yo solo me quedé en santo silencio. Muchos de nuestros errores se pudieron ver evitados con la instrucción y con la guía. Usted que me escucha. Muchas de nuestras pérdidas son ocasionadas porque usted tiene su pastor y su pastor no es Dios. Porque si su pastor fuera Dios, aquí están los resultados. Evita fracasos, evita golpes. Pero si usted no entiende la naturaleza del ser humano, entonces usted se va a seguir equivocando. Cierre sus ojos y oramos al Señor.